¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, Milei acusado de apoyar una criptoestafa con otro notable invitado, Claudio Lozano, economista político directamente desde Buenos Aires. Claudio Lozano, una cálida bienvenida al programa. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. Claudio, de manera muy sencilla y muy concreta, ¿de qué se trató esta criptoestafa con justamente la criptomoneda Libra? Como todos sabemos, existe el mundo de las criptomonedas como posibilidades para que se lleven adelante inversiones. En este sentido, la cripto Libra aparece en escena como un modo de invertir para financiar emprendimientos que hagan el crecimiento de la Argentina. En ese marco, como se trata de una moneda nueva, lo extraño en este caso y que ha dado lugar a todo lo que estamos discutiendo, que es el hecho de que el presidente de la Nación haya participado de este procedimiento, es que esta moneda no existía y solo existe a partir de que la instala, la promueve y define cómo invertir en ella el presidente de la Nación. Y sobre la base de un mecanismo que se puede explicar, se logra en muy pocas horas una cantidad importante de inversiones que superaron los 4.000 millones de dólares, para que luego un puñado reducido de quienes controlaban ese fondo se quedaran con importantes ganancias del orden de los 100 millones de dólares. Y desapareciera prácticamente el fondo. Sí, acá lo que hay que ver es que claramente estamos ante la evidencia de un presidente de la nación, en este caso el presidente de la Argentina, Javier Milei, que en asociación con una parte importante de sus seguidores libertarios acá en la Argentina, y por otro lado, en vínculo con algunos integrantes o personas vinculadas o empresas asociadas al mundo de la criptomoneda, como puede ser el señor Julián P., o como puede ser Hayden Davis, que son los que de alguna manera organizaron el tema de esta criptomoneda Libra. El vínculo entre el presidente, su ecosistema partidario y estos señores es lo que pone en marcha una criptomoneda que no existía, y esto es muy importante. No se trata de una criptomoneda que estaba funcionando ya en el mercado y que frente a su buen funcionamiento el presidente de la Nación hace una sugerencia respecto o una recomendación para que se invierta en ella, sino que frente a una criptomoneda que no existía, el presidente es el primero que la instala, y no solo instala y llama a acompañar y invertir en esa moneda, sino que es el que establece el link, que es algo así como el número de cuenta al cual había que destinar los aportes o las inversiones. O sea, nunca se hubiera podido siquiera comenzar a invertir en la criptomoneda Libra si no hubiese sido a partir del tuit del presidente de la Nación, Javier Milei. Por lo tanto, acá no estamos frente a algo que ya existía y en todo caso se sugiere un acompañamiento por parte del presidente, sino que el presidente es partícipe necesario de la puesta en marcha de esta criptomoneda que, ante el hecho de ser convocada por el presidente, logró en muy pocas horas acumular un fondo de aproximadamente 4.000 millones de dólares. Te quería preguntar cuál es la acusación exacta que se le hace al presidente Milei en relación a esta criptoestafa. En la denuncia penal que nosotros hemos presentado, y básicamente también en otras, pero en la denuncia penal que nosotros presentamos, primero establecemos la investigación respecto a si efectivamente existió una asociación ilícita. Este es la primera acusación. En segundo lugar, el tema de
la violación de la Constitución Nacional y de los deberes del funcionario público y de la Ley de Ética Pública, en tanto el presidente tiene impedido ser parte necesaria y promover el desarrollo de un negocio de carácter privado que pueda tener beneficios para terceros o para él en particular. Así que en ese sentido, las acusaciones son estas: asociación ilícita, violación de la Constitución Nacional, de los deberes de funcionario público y de la Ley de Ética Pública. Cuando tú decís nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Mirá, en esto está participando distintos tipos de organizaciones. Yo en particular presido una fuerza política que es Unidad Popular. Están acompañando esto organizaciones ambientales, organizaciones vinculadas a los derechos humanos, organizaciones de carácter sindical, personalidades que también, porque además de la denuncia penal, esto mismo lo estamos ampliando hacia el Parlamento Nacional, ampliando el pedido de juicio político, y ahí participa, por ejemplo, el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, la ex embajadora en el Reino Unido, Alicia Castro, participa el jurista Eduardo Barcesat, el jurista Carlos Rosansky, el sociólogo Jorge Elbaum, Liliana Hendel, distintas personalidades del ámbito político, social, cultural. Estamos impulsando desde abril la necesidad de impulsar el juicio político al presidente. Han sido múltiples las conductas, las acciones y las políticas que violentaron la Constitución Nacional desde que Milei gobierna. Estas causales están presentadas desde abril del año pasado. En este caso hemos hecho una nueva presentación ampliando e incorporando esta suerte de participación necesaria en una estafa financiera con la criptomoneda Libra como un elemento más para que se pueda poner en marcha el juicio político en la Cámara de Diputados. ¿Qué consecuencias legales podría tener para el presidente Milei si se prueba su participación, su implicancia en esta estafa? Mira, la verdad es que, habrá que ver, el juicio político puede implicar directamente el desplazamiento del presidente de la Nación, e incluso, de acuerdo a cómo se evalúe todo eso, puede implicar al presidente y aparte también del gabinete que acompañó todo esto. Y en el caso de la denuncia penal habrá que ver, pero claramente queda instalada la posibilidad de la reclusión en la prisión, reclusión por de 3 a 6 meses. Digo, hay una serie de penalidades que están claramente asociadas a los delitos que estamos planteando, y en todos los casos, la verdad que la suerte del presidente Milei al frente del Poder Ejecutivo Nacional queda profundamente dañada a partir de que se compruebe lo que la verdad a todas luces parece más que evidente. ¿Y cuál ha sido la respuesta de Milei ante estas acusaciones? Bueno, la verdad que la respuesta ha sido bastante pobre. En primer lugar, primero quiso decir que no tenía, luego de que se arma el escándalo a partir de lo ocurrido, Milei, elimina el tuit que había puesto inicialmente y dice que él no tenía nada que ver con la criptomoneda Libra, cosa que es desmentida por los propios organizadores de la emisión de la moneda, que claramente dicen que tenían un acuerdo con el presidente Javier Milei de que iba a promover y sostener esta moneda en el mercado. Así que su primera cuestión de querer despegarse de todo lo ocurrido fue cuestionada por los propios promotores de la criptomoneda, que incluso se han presentado, incluso antes de esto, como asesores de Javier Milei en la cuestión de las criptomonedas. Y a nivel de gobierno, ¿cuál ha sido la reacción oficial del gobierno respecto a esto? En términos institucionales, lo único que han dicho es que debería tomar cartas en este asunto la Oficina Anticorrupción
y dijeron que iban a crear una unidad específica para evaluar todos los problemas asociados a la criptomoneda. Es decir, primero, la Oficina Anticorrupción es una oficina que depende del Poder Ejecutivo Nacional, con lo cual enviar este caso a que lo investigue una oficina que es dependiente del propio presidente es como que se está investigando a sí mismo. Claramente está llevando a vía muerta la investigación. Por eso es tan importante el accionar que tenga la justicia frente a la denuncia, a las denuncias penales que se han presentado y la actitud que tome el Parlamento Nacional con respecto al tema de avanzar en las consideraciones sobre el tema del juicio político al presidente y a su gabinete. Esta es digamos, y la otra cuestión, también contradictoria, vienen desarmando el Estado argentino sobre la base de la disolución de múltiples organismos, el cierre, la rebaja de ministerios a secretarías, echando gente y demás, y ahora, frente a esto, dicen que van a crear una unidad burocrático-administrativa para que se ocupe del problema de situaciones de esta naturaleza de las criptomonedas. La verdad, un contrasentido absoluto respecto a lo que han sido las estrategias que en materia del sector, en materia de la cuestión del desarrollo del Estado, del sector público, viene teniendo el gobierno libertario. Así que eso ha sido la respuesta institucional. Amén de barbaridades como las que ha dicho la ministra Bullrich, que dice que el problema no es el presidente, sino aquellos que lo siguieron, lo cual es un verdadero despropósito planteado por una funcionaria del mismo gabinete de la entidad, aparte que tiene la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Claudio, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Claudio Lozano directamente desde la Argentina sobre Milei acusado de apoyar una criptoestafa. Claudio es economista político. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Claudio Lozano directamente desde Buenos Aires. Claudio, economista político, y estamos hablando desde Buenos Aires sobre Milei, el presidente Milei acusado de apoyar una criptoestafa. Ha habido reacciones, Claudio, a nivel, digamos, de lo que es el mundo de los que tienen criptomonedas y los inversores o inversionistas en la Argentina como consecuencia de este escándalo, de esta estafa? La verdad es que esto le ha pegado en la línea de flotación al gobierno nacional. Digamos, en las últimas semanas, la política económica del gobierno de Milei, que es una política que tiene profundas inconsistencias y que ha llevado a la Argentina a una situación donde tenemos reservas netas negativas y al mismo tiempo un déficit en la cuenta corriente del balance cambiario. Esas inconsistencias generaron situaciones financieras complejas, caída de los bonos, aumento del riesgo país, caída muy importante de las acciones. Todo ese proceso se vivió hasta la semana pasada, hasta el día miércoles. Esto que ocurre el día viernes y que ocurre además en el marco de la negociación que venía llevando la Argentina y el gobierno de Milei con el Fondo Monetario Internacional, que aparece como la única alternativa posible para darle una tabla de salvación y de continuidad a esta política inconsistente que viene llevando adelante. Toda esta problemática de mercados financieros alterados y una negociación incierta con el fondo, indudablemente este tema de la participación directa del presidente de la Nación en una estafa de carácter financiero produce un nivel de desconfianza
realmente alarmante, sobre todo para el tipo de política que digamos que promueve la libertad avanza. La idea de la confianza de los inversores en la política que se lleva adelante tiene un papel crucial para este tipo de estrategias de política económica. Y si hay algo que dañó y daña esta percepción de que el presidente quedó involucrado en una estafa de esta naturaleza, es justamente esto. Así que la conmoción aquí en la Argentina de los inversores, del poder económico local y la existencia incluso de mucha gente que a nivel internacional acompañó y forma parte de los 40.000 inversores que fueron defraudados. De hecho, hay estudios internacionales que están tomando ya denuncias en diferentes lugares del mundo. La verdad que esto, en ese sentido, en el tema de consolidar la fe de los mercados en el gobierno, ha sido un golpe brutal en la línea de flotación, de la cual el gobierno todavía no ha dado muestras de tener capacidad para responder razonablemente. Bueno, justamente como tú dices, se habla de 44.000 inversores que perdieron en pocas horas, en pocos días, algo más de 100 millones de dólares. Ese es el nivel, digamos, de la estafa que estamos hablando. ¿Y hay antecedentes de algún otro presidente, diríamos, embarcándose en promover criptomonedas o algún tipo de estafa similar a esto en el pasado? Bueno, recientemente apareció una moneda cripto vinculada, digamos, con el nombre del presidente Trump. Pero claramente hecho de otra manera, porque acá el problema más grave, a ver si logro explicarme, es que cuando se pone en marcha una criptomoneda, que la puede poner en marcha cualquiera, el tema es que los fundadores de esa criptomoneda, ¿qué grado de limitación tienen para definir lo que hacen con los fondos que acumulan? Acá hay 10 cuentas que son las que tienen el control sobre el 85% del total del fondo acumulado y no tienen ninguna limitación para venderla. En el caso de la moneda que se instaló con el nombre del presidente Trump, los fundadores tenían como límite no poder vender el fondo que acumulaban en, hasta un plazo de 3 años. Acá, en el caso de Milei, en el caso de la criptolibra, estos fundadores no tienen ningún límite. Por eso es que esta estafa se desarrolló en horas. Fueron 5 horas que dieron como resultado un crecimiento importantísimo de los inversores, que llevó el valor de la criptomoneda a 5 dólares, y luego el derrumbe a partir de la venta que los propios promotores comienzan a realizar para quedarse con las ganancias de estos 100 millones de dólares que vos mencionabas. En el caso de Trump no podía pasar esto porque había una garantía de seguridad que implicaba que los que promovían la criptomoneda denominada Trump no podían vender el fondo que se acumulaba. Acá en el caso de Milei, la estafa aparece desde el comienzo porque se lanza una moneda donde los fundadores no tienen límite alguno para hacer del fondo que acumulan lo que les plazca. Me parece que es la diferencia central, pero sí, ha habido ejemplos como el caso de Trump que acabo de mencionar, a pesar de que Trump presta el nombre, pero no queda, él no participa activamente, ni la promovió, no hizo lo que en todo caso hizo el presidente Milei. ¿Se sabe qué tipo de relación hay entre la empresa Kip Network y Milei? Mirá, eso es lo que la investigación tiene que llevar adelante, pero lo cierto es que el CEO de esa empresa, Julián P., es una empresa que tiene sede en Panamá, ha tenido reuniones, aparece claramente, ha aparecido en foros junto con Milei, ha estado presente y ha sido recibido en la Casa Rosada, al igual que digamos, el caso de Haider Davis,
con quien también el presidente ha tenido vínculo directo, y ambos dos se presentan como asesores del presidente Milei en la cuestión de las criptomonedas, y esto es lo que hace, y además han declarado expresamente que había un compromiso. En el caso específico de Hayden Davis, ha hecho expresa la cuestión de que había un acuerdo con Milei y sus asociados, o sea que habla de que hay otros socios vinculados a Milei en el lanzamiento de la criptomoneda, y que el presidente estaba comprometido a promover y respaldar la moneda y seguir sosteniéndola en el tiempo, según dicen. Así que en este sentido, el vínculo habrá que ver hasta dónde se puede probar, pero hay fotos concretas de ambas empresas, tanto el caso de Kit Protocol de Julián P. y el caso de Kaiser Venture de Hayden Davis, que son las que participan en la organización de la web y en la emisión de la criptomoneda Libra. Ahí hay una relación expresa que ha tenido el presidente Milei con ellos. Por último, entonces, Claudio, ¿qué piensas que va a reflejarse o no en los niveles de aprobación, en la imagen del presidente Milei, una vinculación con una estafa de esta talla? Mira, eso es difícil de saberlo. Creo que ha tenido un importante impacto en el consenso político institucional, es decir, en todos aquellos que habían venido siendo cómplices del gobierno de Javier Milei. El gobierno de Javier Milei no tiene peso parlamentario, carece de senadores y de diputados, es una ínfima minoría en términos de representación institucional, y ha venido gobernando por decreto, con vetos incluso respecto a definiciones parlamentarias, sobre la base de la complicidad que algunas fuerzas políticas, sobre todo, la mayoría, te diría, la Unión Cívica Radical, el PRO y parte importante del Partido Justicialista, le han venido garantizando su consenso institucional. En el ámbito político institucional, el impacto de esto ha sido muy importante, muy fuerte, y creo que ha abierto la puerta para que la situación en términos de relación de fuerzas institucionales para Milei efectivamente se transforme en ciertamente negativa. Respecto al impacto en la sociedad, indudablemente habrá que ver qué es lo que ocurre. La sociedad ya venía cuestionando a Milei por otro tipo de cuestiones. Creo que esto agravará el cuadro de deterioro del gobierno. ¿Y crees que puede progresar entonces lo que hasta ahora es una propuesta de juicio político? La verdad que creo que se abre la oportunidad, y ojalá que así sea. Argentinas y argentinos necesitamos terminar con la pesadilla de este gobierno, así que ojalá que efectivamente el Parlamento, frente a lo ocurrido, tome las decisiones que tiene que tomar y avance en el juicio político, porque más allá, no sé si esto ya lo dije, pero me parece importante repetirlo, más allá de si se demostrara o no la asociación ilícita para protagonizar una estafa de esta naturaleza, si por alguna razón llegáramos a la conclusión de que el presidente Milei en realidad quedó involucrado en esto sin saber en qué se estaba metiendo, casi te diría que para alguien que ejerce la primera responsabilidad del Estado argentino y que decide sobre la suerte de todos nosotros, si eso pasó sin que él se diera cuenta, creo que es casi hasta peor que si lo hizo de manera consciente. Claudio Lozano, muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias por convocarme.